Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile y que tenemos que comenzar con el tema que ha mantenido la atención de todo el país en las últimas horas, que son las fuertes lluvias en la zona centro-sur de nuestro país. Este lunes el gobierno decretó estado de catástrofe desde O'Higgins al Biobío. Esto, como sabemos, permite movilizar de manera mucho más expedita recursos para distintos sectores. Por ejemplo, el sector agrícola, que ya hay antecedentes de que estaría bastante afectado por lo que ha pasado desde este fin de semana. Veamos a lo que dijo el presidente Gabriel Boric y también al ministro de Agricultura que estuvo en CNN Chile este lunes. 4 de septiembre se comenzará a pagar el bono para agricultores afectados por el sistema frontal de este mes. Este último va a ir en ayuda de 12.680 productores del catastro de afectación productiva, con un monto que va entre los 500.000 a los 5 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación. Desde el Ministerio de Economía estamos trabajando con las empresas formales con daños productivos catastrados por el Ministerio de Economía y el Minagri, y vamos a levantar, ya levantamos programas de emergencia del Cercotec de hasta 10 millones de pesos para las personas afectadas. Además, el programa Activa Corfo de hasta 40 millones de pesos. Y les comunico que he instruido, lo conversado recién con la ministra Carolina Toá, para declarar estado constitucional de catástrofes en las regiones de O'Higgins a Biobío. Esto permite una mayor facilidad y fluidez de los recursos, por cierto, guardando todos los resguardos necesarios. Maule y Ñuble, bastante compleja, y también zonas ribereñas del río Biobío y del río Laja, que reportan muy preliminarmente la afectación es significativa. Se repiten ciertas áreas, la zona arrocera, que es muy importante para nuestra seguridad alimentaria. Más el 40% del arroz lo producimos nosotros, precisamente allí en San Carlos, Linares, etcétera. La afectación de los canales, vamos a tener que trabajar muy duro durante todo previo al 18, porque tenemos que ser capaces de tener reconectados los sistemas. La Sociedad Nacional de Agricultura, por supuesto, que está encima de este tema. Veamos un comunicado que publicaron también este lunes. A la SNA, por supuesto que les preocupa el sistema frontal que se pronosticó para las próximas horas. Al menos 100 milímetros de agua que caerían, lo que podría agravar mucho la situación de cultivos frutícolas, hortícolas, vitivinícolas, además de la infraestructura hídrica y de trabajo en los campos. Miren, al final, las contradicciones que uno ve en nuestro país. Antes el problema era que no caía agua y por eso la infraestructura hídrica estaba prácticamente seca. Ahora el problema es que cae con mucha fuerza y puede dañar la infraestructura hídrica. Bueno, como Sociedad Nacional de Agricultura, están contactando a las autoridades locales para conocer la real afectación en cada comuna y la mejor forma de canalizar las ayudas. Cambiamos completamente de tema y hablamos de la reforma de pensiones con una pregunta. ¿El gobierno, para asegurar o aumentar la probabilidad de que se apruebe la reforma de pensiones en el Congreso, debería seguir cediendo? Porque hay encuestas y también propuestas de partidos de centro izquierda que siguen privilegiando que la cotización extra vaya más a cuentas individuales que a un fondo colectivo. Todo lo explica Orlando Silva. Ni una gira por el sur del país comandada por los ministros Marcel y Jara, ni antes el llamado de la expresidenta Bachelet parecieron conseguir el efecto buscado de sumar apoyo ciudadano para la reforma de pensiones. Es que según la última encuesta de CADEM, el proyecto previsional del gobierno alcanzó su mayor desaprobación. La mitad no está de acuerdo con la iniciativa y solo un tercio la aprueba. Como adelantándose a estos resultados, la ministra del Trabajo habló de ello antes de retornar a la capital. Han salido varias encuestas y muchas de esas encuestas se consulta, por ejemplo, por el destino del 6%. Muchas personas dicen a la capitalización individual, completo. Pero yo quisiera señalar que es importante que a esas personas también se les pregunte si quieren que las pensiones suban ahora o en 30 años más. Ahora, en materia de encuestas también hay personas que dicen que quieren su plata para retirarla, hay personas que dicen que no quieren la AFP. Entonces, más allá de eso,
los que estamos en política tenemos que hacernos cargo de lo que la ciudadanía requiere. El punto más complejo sigue siendo el destino del 6% de cotización adicional. En el mismo sondeo, solo 12% opina que debe destinarse en su totalidad a un fondo solidario. 1 de cada 3 está de acuerdo con repartirlo entre su cuenta y el fondo común, mientras que más de la mitad prefiere que los 6 puntos extra vayan todos a la cuenta individual de cada trabajador. Ante la pregunta de en qué porcentajes dividiría esos 6 puntos, solo 8% destinaría la mayoría a solidaridad, 23% lo haría al revés, o sea, destinando el mayor porcentaje a la cuenta individual, mientras que 2 de cada 3 lo dividirían en mitades. Es en este punto donde la propuesta del gobierno se aleja de las preferencias y se acercan otras como la de Renovación Nacional o Demócratas. Del 6% de cotización adicional de cargo del empleador, que proponemos que se vaya aumentando gradualmente para no producir efectos en el empleo, un 4,2% a las cuentas individuales de los trabajadores y un 1,8% a un seguro de sobrevivencia. Esto con el objeto de financiar las pensiones de quienes superan los promedios de edad de cálculo. Los ex-DC también plantean crear una AFP estatal, nueva regulación a las comisiones a cobrar por las administradoras, crear un fondo con cargo a sus utilidades para compensar las eventuales bajas en rentabilidad, junto con fortalecer la PGU, propuesta que tuvo reacciones positivas tanto en el oficialismo como desde la oposición. El gobierno tiene que escuchar a todos los sectores políticos y evidentemente esos son parte de los partidos políticos, los cuales también tenemos que recibir las distintas propuestas. Creo que es razonable, creo que también da una señal para justamente poder abrir esa discusión. Por lo menos con nosotros no hay posibilidad alguna de llegar a un acuerdo con la propuesta original del gobierno. Por lo tanto, si se quiere construir una conversación, un diálogo diferente, nos parece que la propuesta del Partido Demócrata empieza a ser un esbozo de una conversación que se puede dar en esa materia. Yo creo que aquí lo más importante es construir un acuerdo que tenga el respaldo suficiente para ser aprobado primero aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados y después que pueda tener un buen respaldo también en el Senado. Nosotros vamos a seguir insistiendo que creemos que el mejor acuerdo es el 3 y 3 y lo vamos a plantear en la comisión, lo vamos a plantear públicamente como ahora y lo vamos a plantear también en la sala. Nos parece que no solo es más eficiente, no solo es más justo, sino que además puede recoger un acuerdo que tenga mayoría aquí en la Cámara para después pasar al Senado. Habiendo descartado ingresar las indicaciones al proyecto esta semana, ahora queda ver si habrá nuevas concesiones de parte del Ejecutivo para conseguir finalmente sellar un acuerdo que permita avanzar en una reforma de pensiones. Sigue la evidencia de que el consumo ni siquiera estancado, sino que está francamente en caída fuerte en nuestro país. Este es el informe que desde hace algún tiempo hace el Banco Central sobre las ventas diarias del comercio minorista. Bien detallado lo que hace el Banco Central. ¿Y qué es lo que dice? Que durante julio la caída anual fue de 11,73%, levemente menos que en junio, que fue 13,26%, pero más que en mayo y más que en abril. Por lo tanto, no podemos sacar una conclusión de que la caída del comercio se está profundizando o se está haciendo algo más tenue. Lo concreto es que el comercio en Chile sigue en un momento bastante difícil. Y precisamente vamos a hablar al regreso en Agenda Económica de algo que puede afectar aún más al comercio, que es el precio del dólar. Porque todo comercio importado se paga en dólares y por lo tanto si sube el dólar, sube los precios y eso hace que uno tenga menos motivación para comprar. Es de lógica. Bueno, les contamos cuánto llegó el dólar este lunes. Al regreso acá en Agenda Económica. Tal como se lo hemos contado en las últimas semanas, el dólar continúa su tendencia alcista. En algunos momentos de este lunes llegó a estar en 872 pesos, un nuevo máximo nivel para este año. Luego volvió a cerrar un poco a la baja en 870. Pero de todas maneras las predicciones se consolidan de que el dólar está subiendo. Y lo analizamos en el contacto semanal con XTV junto al estratega de mercados Benjamín Castillo, quien vemos en pantalla. Benjamín, ¿cómo explicamos una nueva alza del dólar este lunes?
Hola Nicolás, muy buenas tardes. Bueno, esto evidentemente responde a mayoritariamente compras rezagadas que quedaron del día viernes. Recordemos que el mercado cierra durante la tarde y pasan cosas fin de semana. Y también recordemos que al ser un mercado pequeño, un par de compras de algunas empresas importantes puede hacer o subsidiar el valor. Sin embargo, destacamos que hoy día a nivel internacional el dólar index estuvo cayendo, el cobre estuvo recuperando un poquito del terreno, así que creemos que va a ser complejo que en el escenario actual se rompan los 870. Ya al parecer es un techo técnico que está respetando, lo cual nos deja un poco más tranquilos. Sin embargo, en el mediano plazo, la verdad es que el panorama no ha cambiado mucho. Tú sabes, los principales drivers se siguen manteniendo, entonces la situación en el tema del dólar es un poquito complicada. Entonces, si fueron compras rezagadas del viernes los que hicieron esta apreciación del dólar, ¿significa entonces que esos compradores están proyectando que el dólar va a subir? Si no, no hubieran comprado. Sí, efectivamente, con el tema de diferencial de tasa, la verdad que se hace complejo el tema. Toda la semana pasada lo que vimos fue que el mercado estaba teniendo temores a que la inflación se mantenga más tiempo del debido en la mayor parte de las potencias a nivel global. Y ahí es una complicación que tenemos que abordar ahora mismo. ¿Por qué motivo? Porque la energía está siendo un catalizador de que la inflación no se caiga tan fuerte como debería ante unas tasas tan restrictivas. Entonces, ante ese escenario, si fuera realmente así, las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrían en los niveles actuales, por lo menos si es que no subieran, y por más tiempo del esperado. Y ya sabemos que en Chile la tasa de interés empieza a caer con fuerza, entonces inmediatamente el peso se debilita, no así el dólar. Por tanto, que el dólar suba y pensar en escenarios donde llega a los 900, incluso más, no sería algo tan descabellado, pero lógicamente va a ir dependiendo de lo que pase semana tras semana. Ya Estados Unidos está desarrollando algunos planes para intentar contener las alzas del petróleo. Va a ser muy importante lo que pase esta semana con Jackson Hole, ya donde hay declaraciones de varios jefes del Banco Central. Por tanto, va a ser tremendamente importante eso para ver cómo se desencadena en el futuro del dólar. Ya, lo que sí es difícil hoy por hoy es llegar a un nivel de 800, 830, que recordemos que históricamente también es un precio bastante alto. Tú lo sabes muy bien, Nicolás, que ese precio no nos ayuda en nada en temas económicos. Tal cual. Bueno, una persona que va a estar en Jackson Hole es el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, que este fin de semana, en la tercera, señaló que el escenario actual de apreciación del dólar estaba dentro de las estimaciones del Banco Central. En otras palabras, el Banco Central no va a dejar de disminuir la tasa de interés debido a esta apreciación momentánea que tiene el tipo de cambio. Claro, de momento el mercado no está especulando una variabilidad en ese sentido. Sí. Quizás puedan reducir un poco el tono de la alza de tipos de interés, ya sería como el único escenario posible, pero fuera de eso se ve un poco complejo el cambio de escenario por parte del Banco Central. Entonces, ante este escenario, lo más lógico es que el dólar peso suba de forma momentánea, al menos hasta que Estados Unidos ya empiece a considerar bajar la tasa de interés. Ya con sencillamente que especulemos que empiece a bajar la tasa de interés, ya el mercado va a ir reaccionando ante eso. De momento, al menos, se ve escasa esa posibilidad, así que hay que tener un poco de aguante. Lo que sí podría cambiar un poquito el escenario del Banco Central, que es una posibilidad bien latente, que el solo hecho de que el dólar esté subiendo no aumente la inflación o haga que la inflación se reduzca más lentamente. Ya recordemos que más del 60% de la canasta básica está compuesta por el dólar o está indexada al dólar. Entonces, al tener un dólar más costoso, eso nos daría como resultado a que la inflación costara más que cayera o que subiera de forma un poquito más fuerte de lo anticipado. Y eso podría replantear los planes del Banco Central en el sentido de que no que deje de caer la tasa de interés, sino que caiga un poquito más despacio. Si ese escenario se presenta, podríamos ver el dólar un poquito más con alza un poquito más escueta, un poquito más controlada. Sería como la única posibilidad dentro del escenario que vemos actualmente. De lo contrario, tendremos que tener un poco de paciencia hasta que Estados Unidos retome las caídas de los tipos de interés. Y en un escenario en que el precio del cobre no está influyendo de la magnitud que lo hacía en el precio del dólar. De hecho, subió este lunes cerca de 0,7, 0,80%, luego de una nueva reducción de la tasa de interés en China. Pero sin embargo, eso no hizo que el precio del dólar bajara, sino que a lo más contuvo el alza para que no fuera más. Sí, efectivamente, o sea, el cobre siempre ha sido un driver importante, pero las alzas tampoco fueron tan considerables en el cobre. Recordemos que China está tomando estas medidas más que nada
porque ha tenido un mercado muy alicaído. Sin embargo, las principales casas de inversión a nivel global están apuntando a que China no va a crecer lo que debería. Y ahí es donde viene la complicación real. Recordemos que la semana pasada quebró una empresa muy importante que es grande, que es literalmente un gigante del tema inmobiliario. Entonces eso causa bastante temor y está por verse realmente por China cuánto va a crecer. Y si el gigante asiático no demanda el metal rojo del cual somos tan dependientes, lamentablemente no nos va a llegar mucha ayuda por ese lado, ya que algo era absolutamente inesperado porque se tenía la expectativa al comienzo de año que China iba a tener un muy buen año, pero poco a poco se fue desinflando esa expectativa. Benjamín, para terminar, lo que hacemos siempre los lunes, proyección, banda en que se debería mover el dólar próximamente. Bueno, nosotros en el corto plazo apuntamos a que se mantenga en el rango entre 870 y 850. En el 870 tiene un techo técnico, pero de superar sobre todo la banda de arriba ya estaríamos hablando de 880, buscar 890 hasta los 900 incluso. Por lo tanto, es muy relevante la zona de 870 porque continuaría. Ahora, que haya una corrección no sería algo ajeno. Ya sí podría una corrección, pero esperamos hasta niveles de 850, muy difícilmente hasta niveles de 830. Eso es lo que nosotros apuntamos por lo menos en el corto plazo. Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien. Bueno, sabemos que el precio del dólar es fundamental para la determinación de otro precio que es relevante para las familias en nuestro país, para todos nosotros, que es el precio de la benzina. Y si hablamos de benzina, el Consejo Fiscal Autónomo hizo una propuesta bastante técnica para el Ministerio de Hacienda y también los que vienen. ¿Qué cosa? Que el MEPCO, que es el mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles, que regula cuánto se cobra de impuesto específico, si se tiene que subir el impuesto específico cuando el precio está bajo o disminuir el impuesto específico cuando el precio de la benzina sube mucho y así las alzas no sean tan bruscas. Bueno, el punto es que el Consejo Fiscal Autónomo propone que el MEPCO sea fiscalmente neutro. Va a haber años en que por el impuesto específico no se recaude tanto como otros. Bueno, si eso sucede, la propuesta entonces es que los próximos años sí recaude más que los otros. La idea es que el MEPCO no termine siendo una herramienta que se utilice con puro subsidio por parte del Estado. Ya sabemos qué es lo que pasa con el transporte público en la capital. Bueno, la idea es que el MEPCO no sea un lastre para las finanzas públicas, sino que sea un alivio o un estabilizador, tal como lo dice su descripción. Así lo explicaron esta mañana en Agenda AM uno de los especialistas del área. Eliminar o reducir la discrecionalidad. Este es un tema muy sensible para todos los hogares, es un tema de un interés popular muy grande y entonces lo que hace la recomendación es de ir hacia un proyecto de ley que permita, con una visión de largo plazo, que permita esta neutralidad. Con el reseteo, como en su momento llamó la subsecretaria de Hacienda en el Congreso, ¿no es cierto?, que es volver a cero la contabilidad del acumulado del subsidio, se rompió esas buenas prácticas que se tenían y que no estaban establecidas por ley, y hoy el Consejo nos da la razón al decir o al sugerir que se debería implementar por ley esta neutralidad fiscal. Si hablamos de benzina, por supuesto que hablamos de autos ahora en Agenda Económica, porque en los últimos meses se revirtió una tendencia que habíamos visto especialmente durante la pandemia, cuando el precio de los autos se dispararon al alza, tanto nuevos como usados. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Ha bajado fuertemente la venta de autos usados y ese mercado secundario respondió a esta coyuntura y por lo tanto también han ido bajando los precios. Bueno, esto sucedió en los últimos 2, 3, 4 meses. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, dio resultado esa baja de precios porque ha ido aumentando nuevamente la venta de autos usados. Obviamente la base de comparación es baja. Todo este fenómeno lo explica Marifé Concha. Buenas noticias para quienes buscan comprarse un auto usado, pues volvemos a ver precios más accesibles. Por ejemplo, dentro de los autos más vendidos, un sedán Hyundai Elantra del 2021, que en abril costaba 23.900.000, actualmente cuesta 5 millones menos. O una SUV Peugeot 3008 de 2019, que hace 4 meses costaba 19.290.000, hoy se puede adquirir por menos de 15 millones.
Actualmente hay una excesiva oferta de vehículos. ¿Por qué? Porque todos los clientes en su momento compraron en pandemia y hoy día su precio esperado era muy alto. ¿Qué ocurre? Como se diluye esta oferta, este mes los concesionarios, nosotros como Salfa, decidimos ser mucho más agresivos y darle una solución de movilidad acorde a los bolsillos. Los precios siguen a la baja, si bien aún no llegan a un precio de prepandemia, sí pueden bajar un poco más este año. Desde el verano nosotros venimos haciendo recortes de precio para lograr que los clientes se acerquen a nuestras concesionarias a buscar vehículos usados. 1 de cada 2 vehículos se comercializa con crédito. Por eso mismo estamos optimistas de que la reciente baja de tasas puede reactivar el sector. Marcelo es una de las miles de personas que ha optado por un vehículo usado y entre tantas opciones tiene muy claras sus necesidades como conductor. ¿Cuáles vendrían siendo las principales características que buscas al adquirir un automóvil? Bueno, que tenga pocos kilómetros, que se vea bien estéticamente, que tenga las mantenciones realizadas, que tenga pocos dueños. Y algo familiar, algo más grande, que sea todoterreno, que no me tenga que preocupar como por un hoyo o que las calles estén en mal estado. Pero no solo eso, además se ha registrado un leve crecimiento en las ventas de este tipo de vehículos en el mes de julio, pues desde enero a junio fueron cifras a la baja. Son casi 84.000 las compraventas que se realizaron en julio en comparación a las 81.400 del mismo mes el año pasado, que equivalen a un 3,1% del alza. Para usados, julio es importante porque busca anticiparse al cambio de año de nuevos y se aumenta la oferta de vehículos y además que aún existe esa diferenciación de precios entre un vehículo nuevo y usado con una amplia oferta de vehículos usados. En general, los vehículos usados en el país se comportan de manera tal de que se venden 1 millón de unidades al año. Nosotros durante el mes de julio tuvimos un mes en el cual se vendieron una cantidad de unidades que son adicionalmente mejores que lo que acostumbran a salir todos los meses, ¿ya? Pero eso desgraciadamente no es una tendencia. Un auto usado resulta una alternativa conveniente para el bolsillo. Y si usted está pensando en adquirir uno, recuerde chequear su kilometraje, además de asegurarse que no posea antecedentes legales como multas o encargo por robo. De esta forma termina la agenda económica PM de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.